Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa, en donde abordaremos lo relativo a la sociología de la educación. Y cuando nosotros hablamos de la sociología de la educación, primeramente tenemos que partir acerca de la conceptualización misma. Sociología de la educación vemos que persigue una perspectiva de análisis acerca de todos aquellos fenómenos educativos, ¿no? Por tanto, va a identificar todo aquello que se necesita para que exista una correcta transmisión de la educación y todo aquello que conlleva sus elementos, sus herramientas y sus métodos. Por ello nos dice que dentro del fenómeno educativo se utilizan conceptos, metodología y teorías de la sociología para poder entender la educación, pero dentro de su dimensión social. Se preocupa, pues, de manera específica del estudio del contexto social de la educación, y esto también genera una forma de identificación mediante un enfoque formal o mediante una educación formal. También dentro de ella subyacen temas importantes como son la educación informal, la educación no formal o todos aquellos elementos que sin lugar a duda también trastocan o pueden generar un movimiento dentro de esta sociología de la educación. Es importante también que nosotros, cuando hablamos de la sociología de la educación, identifiquemos sus inicios. Y por tanto, desarrollamos pues los enfoques funcionalistas en torno a la sociología de la educación. Uno de los primeros enfoques para poder comprender la educación es el funcionalismo. Esta corriente vemos que nace en Gran Bretaña aproximadamente en el año de 1930 y que es influenciada por Durkheim y por tanto define como al funcionalismo desde Herrero, que fue en el 2002, como una corriente donde prevalece la necesidad de ver a la sociedad en su presente o de manera sincrónica, es decir, durante un periodo de tiempo comprendido para ir analizando su proceso evolutivo, ¿no? Para el funcionalismo, los hechos culturales están directamente influenciados por los hechos sociales, mediante el cual todas las formas del accionar social se van a regular en el funcionalismo y por ello configuran un todo que se encuentra interconectado. Es interconectado porque convergen diferentes elementos, como por ejemplo la producción, la religión, la economía, los rituales, entre otros, ¿no? Para el autor Herrero, en el 2002 establece que identificar a este presupuesto funcionalista es tomar en consideración diferentes presupuestos o elementos. El primero nos indica que es una tendencia de las culturas de equilibrio frente al desequilibrio y al cambio. Como segundo elemento, retoma una estructura social, la cual va a funcionar a partir de las necesidades básicas, como lo son las estructuras orgánicas. También nos indica que cada parte de un sistema se encuentra vinculado con otros sistemas. Durkheim define a la educación como una cosa social, como algo que tiene que ver directamente con los individuos que se encuentran en un tiempo y en un espacio en particular. Y además agrega que lejos de que ésta tenga por objeto realizar la naturaleza individual del hombre en general, es precisamente lo que éste conlleva, la diferenciación social, la forma en que debe de identificarse el hombre, no como individuo, sino el hombre como su relación en cuanto a su conexidad con los demás, ¿no? Como un ser universal. También nos dice Durkheim que la diferenciación social es una premisa que se da a través de la especialización y también de las profesiones y también da respuesta a las necesidades en las cuales el trabajo social se encuentra dividido en cada momento de la historia. Para él, la función de la educación y su institucionalización son núcleos de análisis, es decir, son las bases sobre las cuales se tiene que centrar el eje de estudio para luego entonces comprender a cabalidad el proceso evolutivo. También plantea que las sociedades, a través de la educación, intentan realizar sus ideales. Asimismo, agrega que la educación enseña a los individuos a dominarse y también a constreñirse. Define en el mismo sentido que la educación es la que selecciona lo que el niño debe conocer y la que acumula los conocimientos científicos para todas aquellas generaciones venideras. Durkheim verifica que las instituciones pedagógicas son también o deben ser consideradas como instituciones sociales
sociales. ¿Por qué? Porque es ahí en donde convergen las personas para perseguir un mismo objetivo en beneficio social. También afirma que la disciplina escolar es similar a la disciplina de la ciudad. También señala o hace referencia o se hace referencia al trabajo de Paul Bart, que describe cómo las diferentes sociedades asumen la educación de los niños, desde los pueblos cazadores hasta los recolectores de los agricultores, y hace una forma de explicación en cómo las sociedades son divididas también en clases sociales. También señala que la educación constituye una función especializada. Es importante citar que Durkheim, en su obra Educación y Sociología, que es de 1925 y 1926 y 1975, inicia con la función, con la naturaleza de la educación y también con la pedagogía, y somete a examen los planteamientos sobre el tema de Stuart Mill, de Kant y de Spencer, y establece que debe existir una relación entre pedagogía y luego entonces entre sociología. También hace o dedica un capítulo especial a la educación que se venía gestando en Francia. Para Durkheim, los factores importantes que confluyen en una educación o que deben tomarse en cuenta en una educación, como ya comentábamos, ¿no? Son la religión, la estructura política, el grado de desarrollo de la ciencia y la industria. Y dentro de esa conclusión también advierte una faceta funcionalista, ¿no? Para él, la educación es la acción ejercida por generaciones adultas sobre aquellos que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesaria para lograr una vida plena en sociedad. Es por ello que dice que tiene como objeto suscitar y también desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, pero también de estados intelectuales y morales que se exigen dentro de la sociedad, ya que si bien es cierto, vemos pues que la educación no únicamente es dotar de conocimientos, ¿no? No nada más es dotar de elementos teóricos para que el niño complemente un proceso formativo y cultural, sino que también de manera integral el niño debe también aplicar esta información para un beneficio social, porque recordemos, estamos formando o se están formando personas, pero para ser mejores cada día, para tener un impacto positivo en sociedad. En ese sentido, vemos pues que lo que nos dice Durkheim es precisamente eso, ¿no? Es suscitar y desarrollar en el niño también una forma de desarrollo en todos los estados, ¿no? Físicos, intelectuales, morales, es decir, de manera integral para una importancia social. También nos indica que es identificado como aquel conjunto, como en su conjunto, como el medio en donde el niño se va a desarrollar y que luego entonces debe también hacerlo de manera positiva. En eso también hace referencia que la categoría de socialización es centrada no solo en cuanto a una sociología asociada a la educación, sino que también en base a otras corrientes que también deben tomarse en consideración para que de manera conjunta o unificada se logre el objetivo. También Durkheim plantea que no debe haber un monopolio estatal en materia de educación, más bien el Estado debe asumir una función reguladora. También vemos que otro autor, que es Mandiola Escobedo y Pérez García, en el 2008, plantean cómo Durkheim entiende la educación como una serie de actos permanentes y la pedagogía como conjuntos de teorías, y por tanto unas van a complementar a otras para perseguir un mismo objetivo. Vemos, apreciables doctorantes, que estos y otros temas que sin lugar a dudas son vitales y son muy importantes para que entendamos esta forma evolutiva o el impacto que tiene la educación dentro de nuestro constructo social, son los que vamos a continuar desarrollando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.